Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial, los planes en el ordenamiento territorial como herramienta de la protección ambiental, capacitación que hace parte de nuestro ciclo de derecho ambiental. Colombia ha venido realizando diferentes esfuerzos encaminados a proteger y garantizar una sostenibilidad ambiental desde el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, y logrando algunos avances normativos que cada vez se hacen más necesarios y urgentes para proteger el medio ambiente, la legislación colombiana se ha pronunciado. El Estado colombiano también ha reconocido que el derecho ambiental es una problemática que no puede dar más espera y es de imperiosa necesidad concretar políticas públicas para su protección. Por eso es muy importante estudiar cuál es la normatividad vigente y qué falta para garantizar la efectiva protección del medio ambiente, que es el elemento esencial, primordial para sostener el mundo y por lo tanto la vida misma. En el día de hoy nos acompaña como conferencista el doctor Elton David Gutiérrez González, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Derecho Público de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Se ha desempeñado como asesor y litigante en Derecho Administrativo y Constitucional. Actualmente es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Libre, con juez de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. El registro y la evaluación que puedan y las inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Elton. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos los presentes, en especial a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todos los que nos acompañan en esta videoconferencia. Es para mí un enorme placer y privilegio estar en un espacio de tanto enriquecimiento académico y profesional para venir a tratar una temática de útil importancia, pero sobre todo de una actualidad innombrable. El medio ambiente como un instrumento, los planes de ordenamiento territorial como un instrumento de la protección al medio ambiente. Pues bien, he tratado de traer un programa de trabajo para ustedes planteando esta temática a partir de los siguientes ítems a desarrollar. Primeramente vamos a hacer una breve introducción sobre lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y su inescindible relación con el tema del urbanismo, a propósito de las recientes reformas que se han dado a los planes de ordenamiento territorial en virtud del decreto 1232 de la presente anualidad. Asimismo, vamos a revisar los ingredientes conceptuales sobre lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, sus componentes, cómo se diseña y cuáles son los elementos que éste debe cumplir para la efectiva protección de los derechos que están en compromiso al realizar la planificación de los territorios en nuestro país. Una vez explicado este punto, vamos a tratar de resolver nuestro problema central, y ¿es el plan de ordenamiento territorial un instrumento para la protección del medio ambiente? Esa pregunta y esa duda será resuelta en la medida que hayamos o que vayamos a hacer un estudio efectivo sobre las determinantes ambientales que son elementos indispensables en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Verificados estas determinantes ambientales, hablaremos también un poco de cómo ellas deben ser aplicadas a través de los instrumentos normativos o jurídicos que
concitan la atención. Por ejemplo, los actos administrativos de corporaciones regionales autónomas, de consejos directivos, de asambleas corporativas o de asambleas conjuntas entre distintas autoridades ambientales, sin perder de vista también lo que corresponde, naturalmente, al Ministerio de Ambiente y a todas las responsabilidades atinentes a los entes territoriales. También tenemos entonces como conclusiones o como últimos puntos a tratar lo que tiene que ver con el marco normativo o cuál es el orden jerárquico normativo de este tipo de normas, las cuales van a ser estudiadas por nosotros para tener un amplio estudio sobre los distintos elementos normativos que al final serán el referente para ejercer lo que he titulado como los medios de control respecto a la protección del medio ambiente frente a planes de ordenamiento territorial. Esta última propuesta lleva a una revisión consistente en los medios de control contenciosos administrativos en defensa del medio ambiente y en contra, si se quiere, de los actos administrativos derivados de las actuaciones urbanísticas, de los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación. Lo último siendo, a mi parecer, del resorte y el interés a los discentes de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y sobre las nuevas tendencias que en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa se presentarán cuando se discutan estos derechos a través de los que ya se han anunciado proyectos de planes de ordenamiento territorial que muchas autoridades a la fecha están actualizando. Así bien, entonces vamos a darle inicio a esta breve conferencia sobre esta temática propuesta, para lo cual me voy a permitir, con el respeto de ustedes, presentarles unas diapositivas para ilustración de nuestros temas. Planes de ordenamiento territorial como herramienta de protección ambiental. Lo primero que hay que tratar de definir es qué es un POT, qué es un plan de ordenamiento territorial. Una de las definiciones que podríamos dar por fuera de la norma es que sin duda es una norma jurídica. El plan de ordenamiento territorial es una norma consagrada en un acto administrativo. Acto administrativo sumamente complejo que consta de unas etapas que ya luego vamos a revisar. En este acto administrativo, cada ciudad, cada territorio, cada municipio e incluso cada esquema territorial, cada departamento, inclusive región, están tratando de diseñar hacia dónde se va a dirigir el crecimiento de la ciudad, hacia dónde deben estar fijadas las metas de desarrollo urbano, hacia dónde tienen que ir las ciudades de la mano con las necesidades que plantea una ciudadanía frente a las decisiones que dictan las autoridades. El plan de ordenamiento territorial es tan importante porque fija las bases presentes y futuras hacia dónde se dirigirá nuestro territorio. Aquí, antes de empezar a trabajar sobre la idea de qué es un plan de ordenamiento territorial, me gustaría hacer breves precisiones para las personas que asisten a nuestra videoconferencia. En principio se ha entendido que el ordenamiento territorial en Colombia es una disciplina la cual está separada de otra que se denomina el urbanismo. Si bien no todos tienen esta apreciación, creo que es importante precisar que estas materias logran confluir en una disposición o en una norma que es la norma referente en urbanismo en Colombia. Hago referencia expresa a la Ley 388 del año 97, que es tanto nuestro primer intento de norma de ordenamiento territorial, pero también nuestra norma urbanística. Y en ella vamos a encontrar los elementos que aquí vamos a referir. Pero el primer punto que quiero hacer referencia es que sin duda el ordenamiento territorial va de la mano con el urbanismo. No se puede pretender organizar, ordenar el territorio sin el instrumento que hace realidad esa ordenación. Y esa ordenación, además de las decisiones políticas que radican tanto en nación, departamentos, municipios o distritos, también están en esos instrumentos de cómo podemos organizar los espacios físicos para el cumplimiento efectivo de los objetivos, las finalidades que establece nuestra norma urbanística. Claro que
algunas de las estipulaciones de esta ley 388 del año 97 fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en su momento, en razón a que no cumplían con la reserva de ley orgánica. Muchos años después, y después de 17 fallidos intentos, Colombia por fin tiene la ley 1454 del año 2011, que es nuestra ley orgánica de ordenamiento territorial, la cual sin duda complementa lo que le hacía falta a la ley 388 del año 97 al hacer distribución efectiva de las competencias en razón a los distintos esquemas de poder. La reflexión inicial a la cual quiero invitar es que siempre que veamos ordenamiento territorial, organización territorial, ordenación del territorio, sépase que no está desligado del todo de esta disciplina denominada urbanismo, porque será esta la que alimenta cómo se hace, el cómo se ejecutan esas ideas organizativas puestas a disposición del ciudadano, los cuales están buscando sin duda la construcción, más allá de lo dogmático, de una realidad de la verdadera existencia de un derecho a la ciudad. Esta introducción me la he permitido hacer porque este tipo de temas, digamos, concitan mucho mi atención y he venido trabajando sobre la idea de entender estas disciplinas de manera unívoca para poder desentrañar aquello que muchas veces se nos vuelve tedioso en su estudio, se nos vuelve demasiado técnico y pareciese que en algún momento poca o nula relación tiene con la disciplina del derecho. Se entiende que es un área solamente para ingenieros, que es un área para arquitectos, para evaluadores, y pensamos que el derecho está apartado de esta disciplina. Por el contrario, el derecho empieza a establecer los lineamientos, los cuales vamos a observar a través de estos instrumentos jurídicos que tratan de que el propósito organizativo de nuestro territorio se cumpla a cabalidad. Pues bien, partiendo de esta introducción y retomando qué es el Plan de Ordenamiento Territorial, la norma referida a la Ley 388 del año 97 nos empieza a definir y nos dice que es el instrumento básico para el desarrollo del proceso de ordenamiento del territorio municipal. Hay que entender que también hay planes de ordenamiento territorial para distritos, como es lógico. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá hoy día discute su plan de ordenamiento territorial y sería el plan de ordenamiento distrital en este caso, y los municipios como entes encargados directamente de ser responsables de la organización de su territorio en virtud del principio autonómico del artículo 1, pues utilizan los planes de ordenamiento territorial para dichos propósitos. Son entonces conjuntos de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y sobre todo el tema de la utilización del suelo. Todos estos planes de ordenamiento territorial de responsabilidad de los entes territoriales a la fecha tienen un gran déficit. ¿Por qué? A la entrada en vigencia de la Ley 388 del año 97, muchos entes territoriales hicieron sus planes de ordenamiento territorial. Y estos planes de ordenamiento territorial tienen una vida útil, por decirlo de alguna forma, una vigencia inicial de 12 años. A la fecha, hay muchos planes de ordenamiento territorial que datan aún del año 2000 o 2001, 2002, y que a la fecha se encuentran todavía rigiendo los destinos organizativos de nuestros territorios y nuestras ciudades. Lo que consiste hacernos una pregunta: el plan de ordenamiento territorial, una vez pasan los 12 años, ¿habrá generado un fenómeno jurídico de decaimiento? ¿O ante la imperiosa necesidad de tener una norma regulatoria y no tener más de dónde mirar, no tener ninguna fórmula de construir un plan de ordenamiento nuevo, vale la pena tener aún con pérdida de vigencia un plan de ordenamiento territorial? Estas dos preguntas planteadas son el pan de cada día de los entes territoriales. ¿Por qué? Porque tienen planes de ordenamiento territorial que tienen ya 17, 18 y hasta 20 años. Entonces la pregunta es vigente aún? Si la norma le da una vigencia de 12 años, los 8 años
han sido, digamos, incompetentes para regular todas las situaciones que tienen que ver con el territorio? ¿O qué sería peor? ¿Sacar el plan de ordenamiento territorial y no tener una norma regulatoria al mismo? Sin duda, el primero es el menos mal de las consecuencias que puede existir ante la pérdida de vigencia de los planes. Pero esto también tiene una preocupación sobre el crecimiento de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque los planes se han quedado apartados de las realidades que hoy día han de regularse en los planes de ordenamiento territorial. Las ciudades no son las mismas de hace 18, 17 ni 15 años. Cada año, cada situación acrecenta el volumen y densidad poblacional, los asentamientos humanos irregulares, las situaciones de asentamientos en zonas de riesgo no mitigables, fenómenos como la inmigración de otros países al territorio colombiano, son asuntos que tienen plena incidencia en cómo vislumbramos la ciudad hacia un futuro. Y estos planes de ordenamiento territorial, hoy en su gran mayoría de las administraciones entrantes a este nuevo periodo constitucional, se encuentran en los proyectos de renovar sus normas de planes de ordenamiento territorial, haciendo especial énfasis en el ejemplo que tenemos en la capital del país. Estos planes de ordenamiento territorial se denominarán según el número de habitantes en POTs, planes de ordenamiento territorial, más de 100.000 habitantes, planes básicos de ordenamiento territorial, cuyas poblaciones vayan entre 30.000 y 100.000 habitantes, y esquemas de ordenamiento territorial para aquellos municipios pequeños de menos de 30.000 habitantes. ¿Qué tiene? ¿Cómo se construye un POT? ¿Cómo se construye un POT? Las etapas del proceso de planificación territorial. Pues estas etapas son importantes tenerlas en cuenta, en principio, para dos propósitos. Uno, para entender cómo se configura la voluntad organizativa del territorio por parte de las autoridades y todos los intervinientes en la misma, pero también con miras a revisar lo que contenciosamente diríamos la expedición regular de un acto administrativo. Si éste cumple con todas las etapas que debe surtirse para producir el acto administrativo. No quiere hacer que mañana más tarde podamos tener un plan de ordenamiento territorial no conforme a las normas jurídicas y podamos en ejercicio ciudadano ejercer control ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de la utilización de los distintos medios de control contencioso que se fijan en los artículos 135 y siguientes de la Ley 1437 del año 2011. ¿Sí? Bien, estas etapas han quedado reducidas a 4. Anteriormente eran 5 etapas, partiendo de una etapa preliminar, un diagnóstico, diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. El reciente decreto 1232 del año 2020, que reforma en algunos apartes el decreto compilatorio 1077 del año 2015 sobre vivienda, ciudad y territorio, ha reducido o ha eliminado, si se quiere, la etapa preliminar. La etapa preliminar de la configuración del denominado plan de ordenamiento territorial, quedando como etapa inicial la etapa de diagnóstico, para luego llegar a la etapa de formulación, que será aquella en donde se revista mayor importancia. Porque la etapa de formulación es donde hay que crear el instrumento, es donde hay que establecer realmente qué necesita una ciudad. Y es aquí donde nuestro tema central guarda especial relevancia, porque en la formulación del plan de ordenamiento territorial es donde convergen otras competencias de autoridades para efecto de darle sentido y darle alcance y respeto a las disposiciones normativas de superior jerarquía en defensa del medio ambiente. Así, una vez formulado y cumplidas estas etapas, pasamos a la implementación y aplicación de estas normas, las cuales no pasan a ser unas normas simbólicas, sino unas normas que deben ser efectivamente ejecutadas. Y esa ejecución está también siendo objeto posteriormente de un seguimiento y una evaluación por parte de las personas que intervinieron también en las etapas de su formulación, para efectos de que se hayan cumplido, por ejemplo, con las etapas de concertación ambiental, de las cuales vamos a hacer especial referencia en torno al tema planteado por nosotros.
Entonces tenemos que el plan de ordenamiento territorial es en principio esa norma jurídica, ese acto administrativo, coloquémosle nombre de una vez, el cual se encarga de establecer las regulaciones sobre cómo vamos a distribuir el territorio, sobre cómo vamos a conservar, vamos a mantener el desarrollo sostenible, vamos a hacer el crecimiento de la ciudad, el aprovechamiento del suelo, los distintos usos que éste tenga. Es un acto complejo que parte de 4 etapas y que es del resorte exclusivo a nivel de su iniciativa y final puesta en marcha de las autoridades del orden municipal o distrital, apoyándose, por supuesto, con las corporaciones de elección popular, como son los consejos, para la conformación de una voluntad conjunta entre la autoridad ejecutiva, señor alcalde municipal o distrital, y también los concejales que hacen, a partir de ese principio de democracia indirecta o democracia representativa, que comprende su ejercicio, a ser parte de la discusión sobre este plan de ordenamiento territorial. ¿Hacia dónde se dirige el ordenamiento del territorio? ¿Qué persigue? Pues la norma de la Ley 388 hace referencia a unos fines específicos que usted puede estar observando en la ilustración que estoy presentando a continuación. No obstante, debo decirle que estos fines que persigue la norma están amparados también en unos principios. Entonces es muy importante siempre tener claro que en el ejercicio del derecho tenemos 2 normas de referencia. Normas que orientan principios y normas que orientan finalidades. Esto nos ayuda mucho, no solamente en el entendimiento y comprensión de la norma, sino también en la hermenéutica aplicable a la misma, frente a situaciones o casos concretos que sean necesario debatir. Así como principios del ordenamiento territorial, está la función social de la propiedad, está también la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Es decir, tenemos unos principios los cuales debemos tomar como punto de partida para luego progresar en la implementación de los instrumentos de ordenamiento. No puedo pensar en un ordenamiento territorial que solo beneficie a unos pocos. La idea es que entre todos distribuyamos nuestras cargas, pero también los beneficios que nos ofrece la ciudad. Así también nos dice función social de la propiedad. Recordar que nuestra propiedad en cierto momento puede ceder porque hay una función social que cumplir. Cuando, por ejemplo, estamos abocados a un proceso, bien sea de enajenación voluntaria, de expropiación por vía administrativa o definitivamente una expropiación vía jurisdiccional. Lo anterior, sin duda, recalcando el principio de prevalencia del interés general sobre el particular, porque de lo que se trata es tener como punto de partida estos principios y de allí irradiar hacia los instrumentos los cuales van a crear las formas en cómo va a crecer nuestro territorio. Así entonces que partiendo de este principio nos acercamos a los fines del ordenamiento del territorio. Y esto resumidamente podría establecerse lo que tiene que ver el acceso a vías públicas, infraestructura, transporte, espacios públicos, servicios públicos domiciliarios, derecho constitucional a la vivienda. El segundo me interesa mucho que lo tengamos en cuenta porque hace referencia a nuestro tema específico. Atender los procesos de cambio del uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común. Procurar su utilización racional, en armonía con la función social de propiedad, la cual es inherente, ojo, a la función ecológica. Y todo con ello buscando un desarrollo sostenible. Lo expuesto nos lleva a pensar entonces que uno de los fines del ordenamiento sin duda es el desarrollo sostenible, norma que también está replicada en el artículo 3º de la Ley 99 del año 93, que crea todo el sistema, el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Partiendo entonces de ello, sabemos hacia dónde debe dirigirse el ordenamiento del territorio. No solamente a construir una ciudad basada en el cemento, basada en la infraestructura vial, sino que haga una mirada objetiva hacia dónde debemos realmente dirigirnos, a la protección medioambiental
a la función ecológica de la propiedad y el desarrollo sostenible. Así también una de las terceras finalidades que se establece es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, lo habíamos dicho, una ciudad para todos, oportunidades, beneficio, desarrollo, pero también preservación del patrimonio cultural y natural. Entonces, ya tenemos dos direccionamientos finalistas. Tenemos un direccionamiento principalista de parte de la ley urbanística o la ley que establece los planes de ordenamiento territorial, 388 del año 97. Y el último de ellos, siempre pensando en mejorar la seguridad de esos asentamientos humanos que son fenómenos que se presentan y que sin duda podrían verse abocados ante riesgos naturales. En ello hace referencia, por ejemplo, a casos que Colombia ha vivido, como el desastre de Mocoa, cuando sin duda también un asentamiento irregular de por más a la vereda de un río, ¿cierto? En la ribera, perdón, fue víctima de una avalancha que cobró más de 50.000 damnificados y que sin duda era un riesgo natural previsible, que vio su riesgo aumentado en la medida que el asentamiento humano era de carácter irregular y poco o nada las autoridades hicieron para la regulación de estos asentamientos. Surge entonces la pregunta, ¿hacia dónde se dirigió el ordenamiento territorial de Mocoa? ¿Puede estar el Estado comprometido en la indebida planificación de su territorio frente a catástrofes que sufran nuestros ciudadanos cuando de buena fe puedan estar en un asentamiento irregular sin que el Estado pueda promover medidas o políticas para minimizar el riesgo, garantizar su seguridad? Preguntas que sin duda tendrán que ser resueltas por nuestros jueces de la República, a los cuales a futuro este tipo de pretensiones estarán en sus despachos. Bien, la pregunta central. Se ha dicho de fines, se ha dicho de instrumentos, se ha dicho que es un acto administrativo. Pero el POT, si es un instrumento de protección al medio ambiente, entonces aquí viene una discusión que a mí particularmente me apasiona mucho. Lo primero es lo siguiente, y es que la ley 388 del año 97 incorpora en su artículo 10 unas determinantes. Determinantes. ¿Y qué son esas determinantes? Es una pregunta. ¿Qué es esa determinante? Pues una determinante son normas jurídicas las cuales se establecen por encima, ¿sí?, jerárquicamente superior de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, lo primero que le podemos dar, ya luego vemos sus características, es que estas determinantes suelen ser normas jurídicas de superior jerarquía. Y esto me lleva a proponerles, por ejemplo, se está trabajando en Colombia la idea, la trabajó el decreto 1077 del año 2015, compilatorio del sector vivienda, ciudad y territorio, en donde se habla de estándares urbanísticos. Y esta idea de estándares urbanísticos es una idea que yo particularmente también he venido trabajando, sobre la cual estos estándares urbanísticos, el homólogo en la norma es las determinantes de planes de ordenamiento territorial se constituyan en verdaderos límites para el desarrollo del territorio de las ciudades. Por ejemplo, si hablamos de que el desarrollo territorial hace que el cambio del uso del suelo genere plusvalor por parte de un predio que tengo, que pasa de valer 100 millones a valer 1.000 millones, la pregunta es, de ese cambio del uso del suelo, que solo se hace producto de un plumazo que envía el señor alcalde, ¿será que ese plusvalor que se genera, 900 millones, el Estado tiene algo que recoger? ¿O el ordenamiento solo va dirigido a que el valor de aquel que detenta la propiedad se suba en una proporción del 1000%? Entonces recaudamos el artículo 82 constitucional que nos dice el Estado participa de la plusvalía que éste genera. Entonces sabemos que el instrumento que hizo cambios del uso del suelo y que alimentó el plan de ordenamiento territorial, que lo revisó, que lo agregó, generó en un particular un beneficio.
Pero para que se cumpla aquel principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, pues impongámosle una carga tipo tributaria para efectos de que los recaudos se vean reflejados en la mejora de la calidad de vida del resto que no ve aumentado su patrimonio en un 1000%. Entonces, ese tipo de limitantes que deberían existir en los planes de ordenamiento territorial, muchas veces, y a mi criterio muy respetuoso, quedan cortas con los determinantes de los planes de ordenamiento. ¿Y por qué quedan cortos? Porque creo que se debería mutar en una consideración mucho más amplia de la que hizo el decreto compilatorio y hablar de estándares urbanísticos más allá de una tesis antigua, de una tesis histórica de servidumbres del derecho civil. Nuestros estándares no deben manejarse como servidumbres. Sobre el andén debe tener tanto, que la altura debe tener tanto, que no puede haber sombra sobre tanto, que la calle debe tener tanto de ancho. Esos son servidumbres del derecho civil. Debe irse a la promoción de verdaderos estándares que limiten razonablemente el principio de autonomía, sin atropellarlo, por supuesto, sino ponderando también la protección de bienes de interés superior. Como esta reflexión inicial no tiene mucho que ver con nuestra temática, retomo entonces si estas determinantes tienen algo que ver con el tema ambiental. Y aquí es donde voy entonces a la primera. Las determinantes de los planes de ordenamiento territorial podrían estar relacionadas con la conservación y protección ambiental, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Existen otras tipos de determinantes de los planes, como son las políticas y regulación sobre el área de inmuebles considerados como patrimonio cultural, histórico y artístico y arquitectónico de la nación y departamentos, lo que tiene que ver con la localización y señalamiento de las infraestructuras básicas relativas a las redes viales, sistema de abastecimiento de agua, saneamientos y suministros, y los que tienen que ver con los componentes de ordenamiento territorial propios de los planes de desarrollo metropolitano. Para nuestro interés, el primero de las determinantes nos hacen pensar que en efecto los planes de ordenamiento territorial son instrumentos de protección al medio ambiente siempre y cuando estos respeten las determinantes medioambientales que por virtud de ser estas una norma de superior jerarquía se respeten por parte de estos instrumentos jurídicos. ¿Cuáles son las características de las determinantes ambientales? Bueno, primero, son normas de superior jerarquía. Entonces, ahorita les haré gráficamente cómo quedarían comprendidas en una pseudo pirámide kelseniana las normas urbanísticas y de ordenamiento territorial. Primero son normas de superior jerarquía. Entonces, si queremos saber si resulta una incompatibilidad entre la determinante y lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, sepa que partiendo de las dinámicas, partiendo de los criterios que nos regala la ley 153 del año 1887 sobre antinomias normativas, el principio jerárquico se impondría sobre el plan de ordenamiento territorial en respeto a lo que contribuya o esté establecido en las determinantes ambientales. ¿Quién define las determinantes ambientales? ¿A dónde las encontramos? ¿Las podemos googlear y las encontramos? ¿Dónde están las determinantes ambientales? Estas son definidas por las entidades del SINA. ¿Listo? Había hecho referencia, Ley 99, el año 93, Sistema Nacional Ambiental. El SINA, entonces, está representado mayoritariamente por las corporaciones regionales autónomas, que son las autoridades ambientales por excelencia. El SINA, entonces, está compuesto principalmente por corporaciones regionales autónomas, pero también hay una responsabilidad atribuible a las autoridades ambientales de otro orden. Piénsese, autoridades ambientales del orden municipal o distrital según el caso, donde los grandes centros urbanos también están autorizados para constituir autoridades ambientales. Estas establecen normas, políticas, lineamientos, directrices, criterios y orientaciones. Todas estas expresiones, yo jurídicamente las he
rotulado bajo actos administrativos. Son actos administrativos. Las determinantes ambientales son actos administrativos. Ahora, naturalmente, en razón a la autoridad que la expide, en razón a la materia que tenga, a la comprensión de voluntades que requiera, pues tendrá los distintos matices que un acto administrativo puede tener. Un acto administrativo complejo, un acto administrativo multilateral, entre otras categorías de esos actos administrativos. ¿Listo? ¿Qué tienen o qué comprenden estas determinantes ambientales? Presentan distintos niveles de restricción o condiciones o condicionamientos a los usos del suelo. Permiten la gestión integral del recurso hídrico, donde muchas ciudades, de acuerdo a sus calidades, tienen también sus cercanías con cuerpos de agua, ¿sí? Y de los servicios ecosistémicos en los procesos de ordenamiento territorial. Derivan de instrumentos de gestión ambiental y planes de manejo. Es decir, que también podemos encontrar determinantes ambientales que derivan de estos macroinstrumentos en lo que responde a la gestión ambiental a cargo de estas autoridades. Provienen entonces de regulaciones que reglamentan actividades que por lo general deterioran el ambiente de manera directa o indirecta y por supuesto que contribuyen al cumplimiento de los estándares de calidad para un ambiente sano. Entonces ya sabemos que los planes de ordenamiento territorial contribuyen a la protección del medio ambiente en la medida que en su inclusión se encuentren presentes estas determinantes de superior jerarquía, las cuales entre sus 4 tipologías consagran una, determinantes de tipo ambiental. Y que estas determinantes de tipo ambiental empiezan razonadamente a limitar la autonomía de las entidades en el diseño y planificación de su territorio para que se tenga en cuenta todos y cada uno de los elementos que están expresados para el efectivo manejo de cuerpos de agua, usos del suelo, planes de manejo ambiental, elementos que deterioran el medio ambiente, la formulación de un ambiente sano o de estándares para la formulación de un ambiente de calidad o un ambiente sano. Estas determinantes ambientales, entonces, van a ser las normas jurídicas, ojo con esto, las normas jurídicas de referencia de los planes de ordenamiento territorial, los cuales no podrán promoverse ni proseguirse, por lo menos no desde el deber ser, sin antes tener en cuenta estas normas de superior jerarquía. Las determinantes ambientales en los planes de ordenamiento territorial, entonces, sirven como elementos articuladores del territorio y orientan también los modelos de ocupación territorial de municipios y distritos. ¿Cuál es el objetivo de estos objetos que persiguen estas determinantes? Propender por la sostenibilidad ambiental, reducir los conflictos socioambientales y territoriales asociados al uso y manejo de los recursos naturales. Lo que está tratando la determinante ambiental del plan de ordenamiento territorial es que sin duda la norma que va a ser presentada como la luz y guía desde los próximos 3 periodos constitucionales de vigencia sobre cómo organizar el territorio tenga clara limitación en que el elemento ambiental no solamente resulta necesario e indispensable para el crecimiento, sino para la sostenibilidad de nuestros territorios. Ellos entonces consagrarán, a manera de conclusión preliminar, restricciones y condicionamientos a los usos del suelo, gestión para la biodiversidad, gestión integral del recurso hídrico, muy importante, y también la prestación de servicios ecosistémicos. Pero pongámosla un poco más compleja. Las determinantes ambientales sabemos que las encontramos en distintos instrumentos jurídicos, las podemos encontrar en distintos actos administrativos. ¿Quiénes serían en principio autoridades encargadas de proferir determinantes ambientales? Es una primera pregunta también que podría surgir. Pues bien, ya lo dijimos, podrían estar consagradas en actos administrativos tipo resolución dictadas por los directores de las corporaciones regionales autónomas.
¿por qué no? En ciertos momentos también los consejos directivos también crean a través de acuerdos de consejos directivos de corporaciones regionales autónomas determinantes ambientales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las áreas de reserva, protección del sistema de áreas protegidas, categorización o priorización de las mismas. Asuntos que ya resultan ser un poco más complejos y pasan de ser un acto administrativo expedido por una sola autoridad, en este caso director de la corporación, a ser proferidas por órganos colegiados. En otros asuntos de pronto de mayor incidencia regional, podríamos encontrar también determinantes ambientales consagradas en actos administrativos derivadas de asambleas corporativas, también como órganos de las corporaciones regionales autónomas. En otros instrumentos, de los cuales ya vamos a ver, como los CONCA u otros instrumentos también, podemos encontrar otra serie de determinantes ambientales. Entonces creo que una primera tarea que nosotros nos deberíamos empezar a proponer y empezar a trabajar sería saber y conocer dónde están consagradas todas y cada una de las determinantes ambientales. No es una tarea fácil y esto seguramente puede llegar a ser muy complejo frente a un eventual ejercicio en la administración de justicia, las cuales pueden ver que frente a demasiados múltiples instrumentos que consagran determinantes ambientales, puede hacerse su estudio bastante complejo como para resolver, por ejemplo, una medida cautelar en una eventual acción popular o medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por citar un ejemplo. ¿Listo? Bien. Entonces, tipos de determinantes ambientales. Derivados de instrumentos circulares y ciertos documentos emanados del Ministerio de Ambiente, se han tratado de establecer unos 3 tipos de determinantes ambientales. Las que tienen que ver, las derivadas de los elementos naturales del territorio. Entonces, lo que tiene que ver aquí con la conservación de ecosistemas estratégicos, la protección de las ofertas de los bienes y servicios ecosistémicos, la satisfacción de las demandas requeridas para los modelos de ocupación propuestos por los municipios y los distritos. Aquí, pues, naturalmente también se hace una serie de revisiones de otros instrumentos. Por ejemplo, las áreas del SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde debemos ver si en el manejo del territorio esas determinantes ambientales tocan o ese plan de ordenamiento toca un sistema nacional de áreas protegidas. Entonces ahí ya empezamos a tocar, ¿cierto?, las competencias de autoridades del orden nacional. Asimismo también las autoridades ambientales, al momento de concertar todo lo que tiene que ver con estos planes de ordenamiento territorial y el cumplimiento de las determinantes ambientales, hacer referencia, por ejemplo, a las zonificaciones de zonas de reserva forestal. ¿Por qué no también pensar en la delimitación de las rondas hídricas derivadas del plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas PONCA? Y entonces ya el trabajo inicial de concertación del plan, en donde las determinantes ambientales eran básicas y sencillas con la autoridad, empiezan a tocar otros sistemas de planificación del territorio u otros sistemas de ordenamiento natural del territorio, y empezamos a hablar de PONCAS, ¿sí?, de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. También empezamos a hablar de POMIUAC, que son los planes de ordenamiento y manejo integrado de las unidades ambientales y costeras. Empezamos a hablar del SINAP, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también del CPNN, que hablamos del Sistema de Parques Nacionales y Naturales de Colombia. Entonces, la tarea, que en principio resulta ser sencilla, logra ser compleja en la medida que estos elementos naturales del territorio pueden comprender también otras voluntades u otras determinantes derivadas de otras entidades del orden nacional, lo cual entonces el proceso de concertación logra ser más complejo, el proceso de concertación del plan, pero que sin duda debe tener en cuenta esto para efectos de que no vaya a existir probablemente un vicio dentro del plan de ordenamiento territorial. Las relacionadas con la calidad de vida, ¿sí? Las relacionadas con la calidad de vida y el medio transformado, pues básicamente esto tiene que ver con los permisos, licencias, concesiones, aquello que va a terminar o complementar la planificación del territorio, que va a contribuir a la incorporación de la dimensión ambiental. Allí vamos a hacer una mención sobre la calidad de vida del ciudadano.
sobre la exposición a olores, sobre la calidad del aire, sobre las zonas en donde se va a desarrollar, por ejemplo, actividad industrial o agroindustrial, para efectos de que no vaya a haber también una alteración o afectación a los derechos particulares de ellos. Y las determinantes ambientales del medio transformado, también lo que tiene que ver entonces con cuerpos de agua, suelo y aire, compatibilizar el uso del suelo. Aquí también vamos a tratar de hablar un poco de gestión de riesgo, de zonas de riesgo no mitigables. También vamos a hablar con autoridades como el IDEAN, también con el IGAC, porque estas determinantes son también elementos a tener en cuenta en tu etapa de concertación de estos planes de ordenamiento sobre el medio transformado a través de las dinámicas de cambio que propone los planes. Como esquema normativos les presento el siguiente. Tenemos el decreto del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del año 2015, el decreto 1077 del 2015, sector vivienda, ciudad y territorio, la ya pluricitada ley 388 del año 97, la ley 99 del año 93 que crea el SINA y el muy reciente decreto 1232 del año 2020 que reforma el decreto 1077 y trae unas incorporaciones novedosas respecto de los planes de ordenamiento territorial. Así entonces, una de las primeras opciones propuestas que traigo en este momento es tratar de ver cómo los planes de ordenamiento territorial se encuentran ubicados dentro de una especie de jerarquización normativa, tratando de emular, seguramente no de forma satisfactoria, una pirámide kelseniana inversa. Entonces, pues naturalmente nuestra constitución verde, nuestras leyes de la República, ley 99, ley 388, la ley 1454-2011 sobre orgánica de ordenamiento territorial, y acá viene entonces debajo de nuestra ley las determinantes de los planes de ordenamiento, mencionadas en los 4 puntos, siendo importante para nosotros las determinantes desde el punto de vista ambiental, las cuales son responsabilidad de las autoridades del SINA y otros, y también que se encuentran consagradas en actos administrativos y que tienen cualquiera de las 3 dimensiones anteriormente citadas. Estas se encuentran por encima de los planes de ordenamiento territorial, los cuales a su vez consagran normas urbanísticas que tienen también como un gran instrumento de desarrollo lo que corresponde a los planes parciales para la formulación de iniciativas sobre actuaciones urbanísticas y sobre acciones urbanísticas dentro del territorio, bajo los límites naturalmente que ha establecido el plan de ordenamiento territorial. Esta relación es la que me interesa que se tenga en cuenta para los propósitos de las conclusiones que vamos a esbozar a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para proteger al medio ambiente si todas estas etapas de responsabilidad de las autoridades fracasaron? Entonces, reviso ley 135, ley 1437 del año 2011 y reviso artículos 135 y siguientes. Y me encuentro en el artículo 137 con el medio de control de nulidad. Lo veo desde 2 puntos de vista. Primer punto de vista, el acto del plan de ordenamiento territorial pueda llegar a ser nulo por expedición irregular. ¿Y por qué? Porque vulneró o no atendió a uno de los requerimientos procedimentales que establece el decreto 1232 en torno a la etapa de concertación ambiental, la cual puede no tener concertación con la autoridad ambiental y tendrá que ir a dirimirse ante el Ministerio de Ambiente si se incluye o no dentro del plan de ordenamiento territorial las limitaciones a el cumplimiento o no de las determinantes ambientales que como último árbitro decida el Ministerio de Vivienda. Es una primera opción. Pero el medio de control de nulidad también puede ir de la mano ¿de qué? Pues de aquella causal de infracción de las normas en que debió fundarse el acto, porque estas normas, planes de ordenamiento territorial, deben estar fundadas bajo el esquema jerárquico normativo que diseñamos anteriormente a las determinantes de superior jerarquía, por supuesto que la ley y sin duda la Constitución. Pero también surge el artículo 144, desarrollado procedimentalmente, con la ley 472 del año 98, el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, lo cual también muchos se preguntan si es la misma acción popular, básicamente se le cambió el nombre, procedimentalmente se sigue manejando la ley estatutaria del año 98. Y en ello hacer también una darle plena importancia, porque los derechos colectivos rotulados en el artículo 4 de esta norma estatutaria, también aparte de ser
todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible como un verdadero instrumento de tutela judicial efectiva para estos derechos de tercera generación, también surgen en sus últimos literales aquellas construcciones o edificaciones que no van acorde con los planes con las normas urbanísticas y los planes de ordenamiento territorial, que reitero, están inferiormente de manera jerárquica respecto de las determinantes de orden superior. ¿Y por qué no pensar también un control por vía de excepción, que sería la modalidad en donde en juicios de planes de ordenamiento territorial y sobre su legalidad o constitucionalidad, decídase inaplicar sus disposiciones cuando éstas quieran que contrarían la determinante de superior jerarquía, ¿por qué no la ley y la misma Constitución en virtud de lo dictado por el artículo 4º superior? Les regalo estas siglas como para que las tengan porque son bien complejas, pero básicamente nos habla de lo que es PONCA, PUMIOAC, PGOF, Plan de Ordenamiento Forestal, SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, CPNN, Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, PEM, Plan de Manejo Especial de Manejo y Protección, PSMB, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PORH, Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico, PGIR, Plan de Gestión de Residuos Sólidos, y seguramente habrán otros. Quiero realmente darles muchas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Marilucero Novoa por la gentil invitación a esta charla. Espero haber agotado de manera satisfactoria la propuesta que el día de hoy he venido a traerles para su debate y discusión académica y, por qué no, en las futuras propuestas ante la Administración de Justicia. Sin más que agregar, nuevamente expreso mis agradecimientos. Quedo atento a las preguntas que sobre el particular tengan ustedes a bien hacer y le concedo entonces el uso de la palabra a nuestra estimada directora de la escuela, doctora Marilucero Novoa. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su presentación y vamos al espacio de las preguntas. Doctor Gutiérrez, ¿puede un plan de ordenamiento territorial no incluir determinantes ambientales sin la concertación de las autoridades ambientales? Pues, doctora, como alcancé a comentarlo dentro de la exposición, la etapa de concertación es una etapa en donde las autoridades ambientales deben venir a discutir con las autoridades del orden municipal o distrital para el respeto de las normas ambientales. Puede pasar que no haya acuerdos, que no haya concertación. Para esto, la norma actualmente, decreto 1232, nos da 30 días. Si en esos 30 días no hay acuerdo, se suscriben acuerdos sobre lo que hay acuerdo naturalmente, y sobre lo que no hay acuerdo, se traslada dicha discusión al Ministerio de Ambiente, que funge como último árbitro. Y podría eventualmente darle la razón el Ministerio, o bien a la autoridad ambiental, o bien al ente territorial. ¿Qué es lo importante? Que el plan de ordenamiento lo incorpore. Pero reitero, hay una dificultad inicial, es los muchos instrumentos de planificación ambiental del territorio y sobre todo la dispersión de normas, pese a que tenemos un decreto único y regulatorio de esa materia. Pero podría eventualmente suceder que se escape una determinante dentro del plan. Y ha pasado. ¿Eso qué sugiere? Hacerle controles superiores, hacerle controles que van a promover entonces que los actos deban ser suspendidos o deban las autoridades municipales adicionar o revisar los planes de ordenamiento. Doctor Elton, la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos jurídicos se prevén para la debida protección al medio ambiente cuando sea precisamente el plan de ordenamiento territorial el que se constituya como una amenaza para el mismo? Gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, en la última parte de la presentación traté de hacer una mención breve de cuáles serían estos instrumentos, pero sin duda yo creería que por excelencia, dada su rapidez, dadas los objetivos que persigue, sin duda sería la acción popular. Solamente para recordarnos a nuestro público, a nuestras personas presentes en la videoconferencia, la acción popular trata de evitar el daño contingente, hace cesar el peligro
y restituye las cosas a su estado anterior cuando así se permite. Entonces, si el instrumento es el Plan de Ordenamiento Territorial, que es un acto administrativo, la Ley 1437 faculta, en virtud de lo normado en el artículo 144, que pueda el juez de lo contencioso administrativo hacerle control a ese acto administrativo por intermedio de la acción popular. Reitero, por ser un mecanismo mucho más efectivo, mucho más rápido y expedito para la efectiva protección del medio ambiente. Ya aquí hemos tenido casos en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, cuando el Transmilenio por la séptima fue suspendido por la juez 23 administrativa en virtud de una acción popular presentada por Rodrigo Lara Restrepo e impidió que el Transmilenio fuese aprobado, por lo menos se siguiera tramitando el proceso contractual del Transmilenio por la séptima. Lo que sucedió en esta administración fue que se revocó sin duda ya esa iniciativa y no va a haber Transmilenio por la séptima. ¿Gracias a qué? A una acción popular y a una decisión de un juez administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que suspendió provisionalmente el proceso contractual. Entonces, mecanismo de tutela judicial efectiva, a mi vista, inicialmente la acción popular, pero sin perjuicio de pensar en la nulidad simple, también con la posibilidad de interponer las que muy discutidamente hemos tenido en nuestro ordenamiento y muy aplicables, medidas cautelares también de urgencia que podrían promover un fin muy parecido al que persigue la acción de carácter popular. Nuestro agradecimiento especial al doctor Elton David Gutiérrez González por su clara, muy didáctica explicación sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental desde el marco de los planes de ordenamiento territorial y que sin lugar a dudas es un tema de gran importancia, ya que la protección y la garantía a un medio ambiente sano es un tema que nos concierne a todos. Y pese a que aún persisten retos, desafíos importantes frente a la construcción de una normativa jurídica más sólida, más rigurosa, debemos recordar que nuestro modelo constitucional enfatiza en la construcción de un ordenamiento jurídico que garantice un equilibrio entre la productividad industrial y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Un agradecimiento especial también a todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas, servidores judiciales en general que se han interesado en esta conferencia, así como todos los demás actores que participan de una u otra manera en el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.